dedicar el tiempo del especialista de los miércoles a un tema del que se habla poco, aunque no crean, afecta a muchas familias. Me refiero a la enuresis nocturna, o como se llama popularmente eso de mojar la cama, ¿verdad? Eso de que se escape el pipí. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, que es especialista en urología, es el director del Instituto Urológico Madrileño y es autor de un libro que se llama ¿Por qué se orinan los niños en la cama? Doctor Ruiz de la Roja, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Hemos pedido con su permiso a los oyentes que tengan algún problema familiar al respecto con sus niños o niñas, o incluso con algún adulto, que también hay casos, ¿no, verdad? Y de eso hablaremos hoy, que hagan alguna consulta. Si le parece, luego escucharemos esos WhatsApps grabados. Vale, perfecto. Muy bien. Claro, los niños dejan el pañal entre los 2 y los 3 años y desde ese momento ya, pues, en teoría, pues, controlamos todos los esfínteres, ¿no? ¿En cuántos casos eso no ocurre? O sea, ¿cuántos niños siguen necesitando pañal después de los 2-3 años? Bueno, vamos a ver, sobre todo la continencia diurna es a los 3 años, pero nosotros consideramos que la continencia nocturna se puede prolongar o se puede empezar a tener a partir de los 5. Si un niño tiene más de 5 años, se orina 4 veces al mes y durante 3 meses consecutivos por la noche, sí, estamos diciendo que ese niño tiene un problema de enuresis. Vale, o sea que si lo tiene una vez cada 2 meses, claro, no se consideraría un problema. Vale, ¿y en ese momento qué hay que hacer? ¿Ir al urólogo? Habría que consultar con el médico, porque son muchas las causas médicas. Tenemos que ver que el 90% de los niños que se hacen pis en la cama tienen una causa médica y un 10% es una causa psicológica. Entonces lo que tenemos que hacer es discriminar. Simplemente para que la audiencia se entere es muy sencillo. Si nuestro hijo no se ha dejado de hacer pis nunca, o sea, es lo que llamamos una enuresis primaria, sí, ese niño tiene un problema médico, un problema madurativo y hay que consultar con el médico. En el supuesto de que sea un niño que haya tenido la continencia aproximadamente durante 6 meses o 1 año nocturna sin ningún problema, estamos hablando de una enuresis secundaria y en eso es el 10% que hablamos que puede haber una causa psicológica. Es curioso porque si solamente hay un 10% de causas psicológicas, yo siempre he escuchado alegar que es lo emocional, lo psicológico, prácticamente lo responsable de la mayoría de niños que no controlan el pipí por la noche en la cama. Pero estamos mal informados, está claro. Efectivamente, por eso he escrito el libro, precisamente. Claro, claro. Porque hay un desconocimiento muy profundo. Tenemos que tener en cuenta que en el 90% de los casos, un porcentaje muy alto son niños que tienen una sobreproducción de orina nocturna, producen más orina de lo normal por la noche, son niños que muchas veces tienen una capacidad de la vejiga más pequeña de la normal y una cosa que es muy constante en estos niños también es que tienen un despertar muy difícil. Son niños que tienen un sueño muy, muy profundo. Entonces, esas son 3 de las primeras causas, pero a veces podemos ver causas como, por ejemplo, niños que tienen un problema de estreñimiento o incluso yo en la consulta he diagnosticado a algún niño con una diabetes. Tenemos que ver que un problema de diabetes lo que hace es una sobreproducción de orina nocturna, lo que llamamos una poliuria nocturna, produce mucha más orina por la noche y al final se produce un escape. Por eso es muy importante hacer una primera consulta con el médico. Claro, que normalmente suele ser el pediatra. ¿Los pediatras en general están preparados para hacer un diagnóstico correcto o es mejor ir a un urólogo? Bueno, de entrada yo creo que siempre hay que ir a un pediatra. Curiosamente yo soy urólogo, pero bueno, yo es que es muy curioso, pero es que esto se ve en personas adultas también. O sea, yo el primer caso que vi en la consulta fue hace 20 años y era una persona de 25 años que me vino con su mujer, se acaban de casar y el hombre seguía haciéndose pipí en la cama, ¿no? Entonces aquello era dramático, ¿no? Y yo con mucha frecuencia veo gente de más de 20 años. Aquello me dio para estudiar muy bien el tema y efectivamente me di cuenta que el problema es que todos estos niños no se trataban adecuadamente y al final hacía que evidentemente los viéramos en la consulta con 18, 20, 25 años. Claro, ahí voy yo. O sea, la persona que es ya adulta, que ya ha pasado la edad de maduración, como decía usted antes, llega a los 20 y pico de años y todavía se orina en la cama, quiere decir que fue un niño que también tuvo enuresis. Claro, efectivamente, no se ha dejado de orinar nunca. De hecho, ahora mismo estoy tratando a una mujer de 35 años que duerme con pañal, curiosamente tiene un hijo de 14 que no tiene el problema, y otra chica de 30 años, que ahora precisamente la última consulta, la primera vez que le veía, pues le iba a dejar el novio, ¿no? Con 30 años durmiendo con pañal. Tenemos que ver que eso es una cosa dramática y por desgracia sucede mucho más de lo normal,
pero hay un sentimiento ahí de vergüenza que muchas veces la gente hace que eso no lo confiese, no pregunte, y hace que, bueno, pues estemos hablando de un problema muy serio. Claro, pero por más que uno no consulte, no pregunte y lo lleve como pueda, en el momento que compartes vida con alguien, seas chico o chica, claro, ahí viene la catástrofe, supongo, ¿no? Sí. ¿Cómo se le dice a una novia o a un novio, oye, que yo me orino en la cama? Claro, es que es terrible. Bueno, habitualmente lo que hacen es evitar ese tipo de relaciones o no irse a vivir con esa persona, ¿no? O sea, hay gente que evita, doctor Ruiz de la Roja, hay gente que evita incluso la vida en pareja por culpa de esto. Yo voy a contar una anécdota. Recientemente he operado a una persona de aquí de un problema de incontinencia de la embajada mexicana y me contaba cómo tenía una invitación a una boda en México y un mes antes de celebrar la boda habían suspendido la boda. Y le comentaron que era porque el problema es que la chica se seguía haciendo pis en la cama y había decidido no casarse. O sea, esto muy recientemente. Madre mía. O sea, que esto es una cosa, pero es una cosa que yo veo a diario. O sea, que esto es una cosa que parece muy raro. Tenemos que ver que en España hay 500.000 de niños que se hacen pis en la cama y simplemente tenemos que comprender que entre 16 y 20 años puede haber una media de 50.000 personas. O sea, que no es ninguna tontería. O sea, que podemos tener entre nosotros perfectamente a un compañero de trabajo que tiene ese problema Si hablamos en el estudio con gente que tenga hijos, que tenga conocido tal, vamos, enseguida van a empezar a salir casos. Y una cosa muy importante, encima, es un tema hereditario. Si los padres se hicieron pis, el niño se hace pis. O al revés, si vemos un niño que tiene un problema de enuresis, empezamos a tirar de padres y abuelos y tíos y empezarán a salir casos. Siempre, sistemáticamente. Siempre, o sea que es hereditario. Sí, en el 90% de los casos que estamos hablando de un problema médico son hereditarios. O sea, es un tema genético, vamos. Claro, efectivamente. En el supuesto de que sea psicológico, no. Puede haber una causa externa, separación de padres, problemas de colegio, tal, pero es un 10%. En el caso de que sea médico es un tema genético y es un problema madurativo que además tiene tratamiento médico, haciéndose así un diagnóstico, que es muy importante. Y muchas veces a estos niños no se les hace ningún tipo de estudio y al final, si no estudias, como evidentemente ocurre en medicina, si no llegas a un diagnóstico, pues no puedes proponer un tratamiento. Es curioso porque entre el chico o chica de 20 y pico de años que todavía se orina en la cama y el niño que es normal que se orine porque es pequeñito, con 2 años, claro, ahí han pasado más de 20 años o 18 años o 20 y pico de años. Bueno, ¿no? Han pasado muchas aventuras. Pero entonces digo, ¿a partir de qué momento, cuándo se empieza a ocultar ese problema? Porque que un niño de 2 años y medio se haga pipí en la cama, claro, pues lo comenta todo el mundo porque es lo más normal. Bueno, pues a los 8 ya no, ni a los 12, ni a los... O sea, ¿en qué momento, digamos, eso pasa a la clandestinidad de la familia? Realmente es que muchas veces pasa a la clandestinidad porque fijaros que ahora, por ejemplo, estamos en los momentos que los niños se van de campamento y un porcentaje muy alto de los niños que no van a campamento es precisamente porque se hacen pis en la cama y no lo confiesan a sus tutores, a sus profesores y simplemente lo ocultan diciendo que no van porque no quiere el niño. Y la causa al final... Pero los padres lo saben, se supone. Claro, sí, los padres lo saben, pero al final, bueno, pues da vergüenza el coger y decir que vaya al campamento, aunque vaya a acompañar, y no lo confiesan. O sea, al final es un tema muy vergonzante que además muchas veces se vive dentro de la familia, porque dentro de la familia ha habido casos, y porque la gente lo que no sabe es que existe tratamiento para esto. Eso es el gran problema. Claro, digamos que lo que hay que hacer es ponerle remedio, ¿no? Claro, primero, averiguar si uno está en el 10% de las causas, digamos, emocionales, psicológicas, o en el 90% de las causas físicas. Efectivamente. Vamos a las primeras, a las más abundantes, ese 90%. ¿Qué tipo de problemas y qué intervención puede hacer un urólogo, doctor Ruiz de la Roja? Bueno, pues lo primero tenemos que saber si ese niño tiene una sobreproducción de orina nocturna. Estos niños habitualmente producen mucha más orina de lo normal por la noche y eso, al producir mucha más orina, tiene mucha más capacidad de que se escape. Ya. Otro problema que suele ocurrir es que estos niños tienen una vejiga incluso un 25% más pequeñas que el resto de los niños a su edad. ¿Y eso cómo se corrige? Por ejemplo, el niño que orina demasiado, ¿cómo se corrige? Por ejemplo, el tema de la capacidad de la vejiga, pues existe tratamiento para que esa vejiga poquito a poquito vaya aumentando su capacidad y al final esa capacidad sea lo suficientemente normal para que no se produzca el escape. Vale. ¿Y alguna otra problemática física que requiere alguna intervención? Por ejemplo, niños por ejemplo que tienen hiperactividad. Los niños hiperactivos tienen más posibilidad de hacerse pis en la cama y es por un problema de vejiga que también se puede tratar. O por ejemplo, niños que tienen problemas de estreñimiento. El tema del estreñimiento hace que aquella vejiga se contraiga de una forma no coordinada por el cerebro y al niño se le escape la orina. O sea que sí que hay que hacer un estudio para encuadrar exactamente qué es lo que le pasa a este niño y tratarlo adecuadamente.
Y cuando son causas emocionales que acaban en manos del psicólogo infantil, Claro, se supone. efectivamente. Ya. Si son causas emocionales, pues tienen su tratamiento psicológico, ¿vale? Claro. Pero eso son sobre todo las enuresis secundarias. Son en los niños que han estado durante 6 meses o un año sin hacerse pis y de pronto comienzan. Los que nunca han dejado de hacerse pis son siempre problemas médicos. Ya. Claro, si uno llega con causas emocionales a orinarse en la cama con 20 y pico de años, quiere decir que tiene ahí un aspecto en su vida no resuelto desde la más tierna infancia, claro. Claro, siempre por eso hay que investigarlo y por desgracia muchas veces personas que tienen un problema médico, aquello termina trastornando al niño o al adulto y terminan con un tratamiento psicológico. No sé, que que al final es un tema pues terrible, ¿no? Y sobre todo hablar un poco los castigos que se han hecho y se siguen haciendo a estos niños, ¿no? Por ejemplo, yo he recogido muchas anécdotas, pero países como por ejemplo en Bolivia es un castigo muy frecuente el coger y echar granos de arroz y que el niño se arrodille encima. O por ejemplo... ¡Qué horror! Sí, Lo de colgar las sábanas mojadas, bueno, ¿verdad? eso todavía se sigue pasando, ¿eh? Lo de colgar para que la gente lo vea a los vecinos y dar vergüenza, ¿no? O poner a secar el colchón también al sol, ¿no? Al colchón, efectivamente, o sea... ¿Usted cree que esto sigue haciéndose, doctor Rivera Roja, en España? Yo continuamente recibo anécdotas y cosas. De hecho, el otro día en la consulta me contó una persona que se orinó hasta los 15 años y cuando iba a casa de los amigos, para no orinarse, cogía lo que es una pequeña cuerda y se le ataba el pene fuertemente para que no pudiera salir la orina. Y me lo contó de una forma normal, ¿eh? Con 15 años, pobre criatura, cuánto sufrimiento, pobre realmente niño. Ha habido temas, por ejemplo, en un pueblo que me contaron de Albacete hace 30 años, era costumbre coger y darle a los niños las patas traseras del ratón fritas y se las tenían que comer. Son 30, 40 años, me lo contó un paciente. Continuamente recibo... Pero eso se supone que era una terapia para dejar de orinarse, comerse las patas fritas de un ratón. Bueno, sobre esto hay muchísimas leyendas. O sea, recientemente, por ejemplo, traté a una persona con 14 años que se hacía pis en la cama y le habían dicho que lo que tenía que hacer era dormir con una piedra mágica. Tenía que coger una piedra agarrado bien en la mano y que con eso se le iba a pasar. Bueno, pues auténticos disparates que se hacen, que algunos son pues castigos reales, ¿no? Yo creo que a quien nunca le haya ocurrido este problema no podemos hacernos la idea de lo que deben sentir esas personas, ¿no? De cómo esto les cambia la niñez, la adolescencia, la juventud, incluso su vida de pareja. Les cambia la autoestima, son niños con un bajo rendimiento escolar, son gente, yo he tratado personas con 18 años que se hacían pis en la cama que cambiaban los colchones cada 2 meses porque se pudrían. Bueno, la verdad es que es un tema que es tremendo. De hecho, yo siempre lo digo, que siempre recojo testimonios de personas que han tenido en esto. Cuando uno lee un testimonio de una persona que ha tenido este problema es cuando realmente se da cuenta que a toda esta gente hay que tratarla, hay que diagnosticarla. No lo podemos dejar que se sigan haciendo pis y que sigan durmiendo con pañal. Sobre todo porque tiene solución, ¿no? O sea, el mensaje es, oye, que hay solución. Yo siempre les digo a la gente, los que son causas médicas, yo al 100% les digo, tiene solución y lo puedo resolver sin ningún problema. Porque puedes estudiarlo, diagnosticarlo y tratarlo. Ya, o sea que, entonces, yo curiosamente, efectivamente también, desde el punto de vista médico, hay algunas personas que también desconocen el tema, porque yo he tratado incluso a médicos, a un médico con un problema. Eso demuestra un poco el gran desconocimiento incluso por parte de algunos médicos. Hombre, y eso ya es la última esperanza, la última frontera, ¿no? Si está un médico es capaz de seguirse orinando encima... ¿Qué significa esto? Pues que algo grave está ocurriendo con esto. O sea, hay un desconocimiento tan profundo, que efectivamente al final se transmite la leyenda que decías, de que, esto sobre todo es un tema emocional y punto, ¿no? O sea, de entrada, el primer mensaje para los padres que tengan niños pequeños y nos estén escuchando es que nada de esperar que crezca el niño. Efectivamente. O sea, nada de esperar que tenga 8 años, no. Si a una edad... A partir de los 5 años, un niño que siga durmiendo con pañal... y por lo menos 4 noches al mes durante 3 meses consecutivos, hay que llevarlo al... O sea, el tema no se resuelve solo, es mejor intervenir, ¿no? Se resuelve solo, pero claro, no sabemos cuándo. Puede ser a los 7, a los 8, a los 15, a los 20. El problema es que no sabemos cuándo para. O sea, es un proceso madurativo, pero aquello no sabemos cuándo puede parar. Entonces, muchas veces conviene intervenir para que ese niño no sufra y, evidentemente, pues su vida social y de relación pues no se vea interrumpida. O sea, por ejemplo, que ahora no puede ir a un campamento. Bueno, que he tratado de jugadores de baloncesto. Imaginaros 2 metros, 20 años y en las concentraciones con pañales. O sea, pues es una cosa auténticamente dramática. Claro. Bueno, es que seguro que
insisto, a tiro nuestro, seguro que cerca nuestro hay una persona que tiene ese gravísimo problema. Seguro, lo que pasa es que la gente no lo habla, pero yo estoy seguro que una vez que termine el programa, ya verás cómo va a empezar a salir un montón de anécdotas, cosas curiosas, como uno tiene un hijo, un primo, tal, que ha tenido el problema, seguro, porque es una cosa... Vamos con ellas, ya está, Claro. ya tenemos algunas de nuestro WhatsApp. Escuche, doctor Ruiz de la Roja. Sí. Para los niños que se hacen pipí en la cama a partir de los 6 años aproximadamente, ¿es conveniente levantarlos para que hagan pipí en medio de la noche sin que ellos te lo pidan? ¿Existe algún método o ejercicio que no sea con medicación para entrenar al esfínter para que se dejen de hacer pipí? ¿A partir de qué edad sería necesaria medicación y llevar a los niños al médico? Un hijo que tengo que tiene 17 años y tiene problemas de incontinencia por las noches. Entonces, pues bueno, hemos ido al urólogo, está todo correcto, hemos ido al psicólogo y bueno, el chaval no ha tenido ninguna experiencia traumática, ni divorcio, ni nada por el cual pues tenga este problema. Entonces, pues estamos un poco perdidos. Sé que hay unas pastillas que solucionan este tipo de problemas, pero me da un poco de miedo, entonces quería saber si las pastillas son buenas y si hay algún otro tipo de tratamiento. Lo que pasa es que mi hijo tiene 4 años, va para 5, y todavía se orina en la cama en la noche, le tengo que poner pañal. ¿Será que sufre algo o qué pasa? Porque no le hemos podido quitar el pañal. Muchas gracias, Julia. Bueno, pues ya ve, yo creo, doctor, que buena parte de las preguntas ya estaban respondidas, ¿no? El último es el de un niño de 5 años, aún tiene un pequeño margen, ¿no? Sí, tiene un margen, pero si después de los 5 años sigue haciéndose pis, pues evidentemente eso es el problema de anuresis. Claro. Por ejemplo, el niño de 17 años, está claro que hay que estudiarlo. Es una anuresis primaria. Me gustaría haberle preguntado, pero seguramente que dentro de la familia hay herencia, y esto simplemente hay que diagnosticarlo correctamente y tiene tratamiento muy sencillo, pero hay que llegar a un diagnóstico, ¿eh? O sea que ese niño tiene un diagnóstico fácil de hacer y un tratamiento fácil, pero hay que ponerse manos a la obra. Claro. O sea, que eso se puede solventar. Con 17 años se podría haber solventado los 5 o 6 años, por supuesto, pero bueno, por lo menos que no pase de los 17. Y lo de claro, es que cada año que pasa es peor para la vida social y sentimental de ese crío, claro. Aún peor. Y lo de la medicación adecuada, decía la primera, Sí. ¿hay medicación? O sea, ¿hay fármacos? Hay fármacos, sí. Por ejemplo, si el problema del niño es una sobreproducción de orina nocturna, nosotros podemos dar un medicamento que lo que hace es que disminuye la producción de esa orina por la noche, de tal forma que conseguimos regular lo que el organismo debía hacer. Estamos durante un tiempo con el tratamiento y luego hacemos una supresión del tratamiento de una forma paulatina y llega un momento que el niño se deja de hacer pis. Ya. O sea que hay tratamiento de pastillas y además tratamientos que son muy bien tolerados, o sea, prácticamente no tienen ningún efecto secundario. Pero volvemos a lo mismo, siempre hay que personalizar cada niño. Ya. Hacer un diagnóstico, como se hace en medicina. En medicina siempre hacemos lo mismo, es hacer un diagnóstico y después tratamos. Lo que no podemos hacer es, como muchas veces dice, bueno, pues mira, tómate estas pastillas porque esto puede ir bien. No podemos hacerlo eso de una forma aleatoria. Tenemos que hacer primero un diagnóstico clínico. Sí, y no encontrarte eso, porque el papá del niño con 17 años decía que ya lo habían probado todo, el urólogo, No, vamos, yo estoy seguro el que psicólogo, estoy seguro que eso tiene un diagnóstico y un tratamiento. Vamos, yo trato muchos chavales con 17, 18, 20 años. Y se corrige, ¿eh? Y se corrige perfectamente. Vale, pues el mensaje es ese, oiga, si su urólogo no se lo hace, que busque otro. Efectivamente, ¿no? que busque otro. Pero no puede ser, uno no tiene que tirar la toalla. Ahora eso está mismo claro. acabo de tratar un chico de 18 años de Pamplona, que el hombre tenía un tema tremendo, o sea, que llevaba, y bueno, pues lo hemos conseguido. Ha sido muy resistente al tratamiento, pero al final lo hemos conseguido. Hemos tardado un año y lo hemos conseguido, perfecto. No, pero hay que hacerlo, claro. Pero hay que hacerlo, no se puede dejar. No se puede dejar. Cada año que pasa es peor y cada mes peor. Consultas, otras que tengo a través de correo. Dice, el tratamiento farmacológico no funcionó con mi hijo, nos cuenta un oyente, pero sí que funcionó inmediatamente un aparatito llamado Pipi Stop. Sí. Nos lo recomendó un urólogo. Es una maravilla, dice. Bueno, vamos a ver, primero hay que saber... ¿Qué es esto de Pipi Stop? Nunca lo había oído. Sí, efectivamente, es como un pequeño aparatito que se pone como una braga pañal, que tiene un aparatito que lo que hace es que detecta inmediatamente la humedad y según se orina el niño, suelta una alarma, la alarma suena y entonces teóricamente el niño se despierta. Eso hay veces que funciona, pero primero volvemos a lo mismo, hay que hacer un diagnóstico. ¿Qué sucede con esto? Que hemos dicho que a veces el problema de los niños es que tienen un sueño muy profundo. Entonces yo veo en la consulta con cierta frecuencia a niños que han utilizado el Pipi Stop y ¿qué sucede? Que salta la alarma, el niño sigue profundamente dormido y se levantan los padres, los hermanos e incluso los vecinos del ruido que hace por la noche, que es tremendo. Entonces, bueno, no puede ser esto para todo.
O sea, que puede funcionar, pero puede no para tener su todos. cabida, efectivamente, pero primero tenemos que hacer un diagnóstico y especificar exactamente para qué paciente lo utilizamos. Me he dejado preguntarle, la primera oyente decía que levantar al niño durante la noche, aunque él no se despierte, para llevarle al lavabo, si puede ser útil o no. Es Eso verdad que no se debe hacer nunca. Yo ¿no? siempre lo digo a la gente, no, porque al final el problema es que no duerme ni el padre ni el niño, porque Ya. lo levantan 2, 3 veces en la noche y al final el niño lo tumbas y se termina orinando. No, eso no hay que hacerlo. Lo mismo que tampoco hay que hacer algunos ejercicios que dice la gente que viene bien, que es que el niño orine y que corte el chorro y que luego vuelva a orinar. Eso tampoco, está contraindicado totalmente en estos niños. contraindicado. Hay que ver la cantidad de leyendas que nos vamos creyendo. Muchísimas leyendas. Absurdas. Muchísimo desconocimiento. Y bueno, pero no solamente aquí en España. O sea, Ya. Bueno, tengo que ver que realmente como libro divulgativo es el primer libro que aparece no solamente aquí, sino fuera de España. Escrito por un médico. Ya. O sea que prefiero que fuera, hay muchísimo. Claro. O sea que la quise primero, pero fuera hay todo. Vale. Y lo de no darles de beber a los niños a última hora de la noche para sí, que no. Efectivamente, eso es una cosa interesante que hay que hacer en estos niños, que son a partir de las 7 de la noche hay que reducir el líquido. Estamos hablando que un porcentaje muy alto tiene una sobreproducción de orina nocturna. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer, evidentemente, es reducir el líquido. Si nosotros, esos niños tienen una sobreproducción de orina y encima le cargamos de líquido por la tarde, más posibilidad de que se produzca en escape y que además el escape sea mucho mayor. Y esto que me dice otro padre, que tiene un niño de 7 años que se hace pis en la cama, que ha ido al pediatra, hemos llevado un calendario miccional durante un par de meses, hemos llegado a la conclusión de que lo que ocurre es que se aguanta mucho durante el día y no hace pis. No, eso es mentira. Habitualmente la enuresis no es esa la causa. Seguramente que no le han hecho una ecografía, no le han hecho un análisis de orina, no sabemos la producción de orina por el día. Hay que ahondar más e investigar, eso no es la causa. Vale. Así de claro, ¿eh? Así de claro. No, esto que durante el día hace poco pipí. No, esa no es la causa. Claro, efectivamente, no ese es el motivo. Vale. O sea, realmente hay que hacer un estudio. El estudio, por lo que veo, doctor, es tan fácil como hacer un análisis de orina en algún Claro, caso. el estudio es tremendamente... una ecografía. Ecografía. El estudio es tremendamente sencillo. Es muy fácil. Y yo siempre lo digo, además, no hay que hacer pruebas invasivas. O sea, que realmente el tema es muy fácil, ¿no? Ni invasivas, ni dolorosas, ni nada de nada. Ni ¿no? dolorosas. Análisis de orina y... Pero sobre todo lo que no podemos hacer es decir, yo le voy a poner este tratamiento porque me lo han dicho, o voy a hacer esto. No. Y bueno, volvemos a lo mismo. Hay un gran desconocimiento sobre este tema, que parece a la gente le puede parecer una chorrada esto del pis por la noche, pero es un tema que simplemente os voy a contar una anécdota, por ejemplo, que también la recojo en el libro, que es una persona que se fue a la mili y en aquella época, bueno, la gente no sabía, pero el hecho de hacerte pis en la cama tenías una exención militar, te mandaban para casa. Bueno, pues este hombre estuvo 5 días y le dijo al capitán, bueno, que se quería suicidar, y el tema llamaron a la familia y dijeron, pues aquí hay un recluta que se quiere suicidar, y al final confesó que el problema era que llevaba 5 días sin dormir porque se hacía pis en la cama y ya no lo aguantaba. Lo confesó y le mandaron para casa. O sea, para que veáis un poco el drama que ha ocurrido en este país con este problema, y sigue ocurriendo todavía, por desgracia. Qué terrible, pero claro, si, por ejemplo, la que había llegado a la conclusión esa oyente del pipí retenido durante el día, y eso es rigurosamente falso, pero claro, seguramente se le habrá dicho el pediatra. Claro, pero es que hay que hacer pruebas, va a ser por esto, pues, para eso tenemos que hacer una prueba. O sea, eso que decía el calendario miccional, vale, sí, para... No, pero el calendario miccional realmente vale para muy poco. Si nosotros no hemos ya diagnosticado y hemos tratado, vale para muy poco. Sí que lo que hacemos, el calendario, lo utilizamos una vez que empezamos el tratamiento, y además sirve para reforzar. Y entonces eso sí que hay que hacerlo. Pero una vez que hemos diagnosticado y hemos tratado, podemos hacer un calendario sobre el tema. En fin, yo espero que esta charla con el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, ¿por qué se orinan los niños en la cama? Pone niños, pero bueno, hay niños que llegan adultos y siguen orinándose. De todas las edades, efectivamente. Eso es. Yo espero que esta charla con el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja haya servido para que los papás de niños o adolescentes o jóvenes que tengan ese problema ininterrumpidamente desde que eran pequeñitos se den cuenta que no hay que resignarse, que hay que tomar cartas en el asunto, y el gran mensaje es que esto se pasa, que esto se arregla, ¿no? Sí, yo creo que al final la gente se tiene que quedar con la idea de que esto tiene solución, que si nuestro padre se hizo pis, nosotros somos niños, no tenemos por qué hacernos pis en pleno siglo XXI, que existen tratamientos, que es fácil de diagnosticar
y que simplemente hay que consultar con el médico. Pues eso. En primera instancia siempre. Siempre. Y si el médico no creen ustedes que no chuta, pues oigan, cambien de médico. Y claro, y para eso están los urólogos. Claro, los urólogos, los expertos, ¿no? Los especialistas en ello también. Si hay alguien que no se maneja, pues siempre un urólogo al final es un poco el destinatario final. Exacto. Que conoce bien esta patología. Doctor Ruiz de la Roja, gracias y buenas tardes. Muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.